están haciendo, bueno, por lo menos buenos análisis. Quizás siguiendo más por mi trabajo lo que pasa en Estados Unidos con periodistas, investigadoras, ¿no? En todo este tema mi tema de trabajo es tecnología de la información, la comunicación y género. Y realmente se está haciendo toda una reflexión que no sé hasta dónde llega a la academia más dura, ¿no? Pero como todo un análisis de discurso también, un análisis de los pasos legislativos que se están tomando en relación al tema. O sea, pienso que el tema está muy sobre la mesa, ¿no? Sobre todo por el uso amplio que hay de tanto Internet, los foros por Internet, los chats y las redes sociales, ¿no? Entonces hay como todo un movimiento de comunicadoras, mujeres y varones también, que están muy atentos a lo que está pasando en estos ámbitos y que incluso han logrado en muchos casos confrontar a los dirigentes de las empresas, tanto como Facebook, Twitter, Instagram, ¿no? Cuestionando sus protocolos de conducta dentro de las redes sociales y demás. Así que, incluso logrando cambios interesantes, ¿no? Yo creo que tanto Facebook como Twitter, que han tenido cambios en sus políticas en cuanto a la comunicación dentro de sus plataformas, ha sido mucho por la presión de estos movimientos de periodistas y también académicas que han intervenido. Así que me parece que hay todo como un debate que por ahí, no sé si pasa tanto con las universidades, ¿no? Pero que en este momento está muy vivo y muy vigente. Sí, a mí me parece, pensando sobre todo en medios masivos, porque comunicación y género es muchísimo, es súper amplio, incluye tecnologías e incluye muchísimos cine, comunicación. Entonces, digo, pensando, como acotándolo un poco a medios masivos, que es el tema que yo más trabajo, hay como dos cuestiones que a mí me preocupan, que no veo como quisiera en la investigación, por decirlo de alguna forma. Por un lado, que me parece que, y esto no solamente en relación a comunicación y género, sino a todos los temas del feminismo, tenemos ya diagnóstico suficiente de las desigualdades. O sea, yo creo que las desigualdades están ampliamente ya diagnosticadas. No tenemos que convencer a nadie más. Acá me parece que lo que falta es un paso a la acción. Y en ese sentido, vinculados con medios, yo creo que lo que falta es empezar a entrar un poco a las redacciones. Me parece que el trabajo de incidencia que se viene haciendo estos últimos años siempre es sacar a los periodistas y a las periodistas de las redacciones, proponerles capacitaciones, y la dificultad siempre está en poder entrar a las redacciones, entrar a las prácticas de las redacciones, que las empresas hagan lugar además a una entrada, porque fundamentalmente es eso. No es que desde organismos de la sociedad civil, organizaciones como la nuestra, no hemos intentado entrar, proponerles, sí, lo hemos intentado los últimos 10 años y en general es algo no bien recibido. Entonces ahí creo que hay un trabajo que es intensificar el vínculo con las empresas de medios, empezar a dialogar y empezar a discutir, y que las empresas abran las puertas a estas discusiones, o lograr de alguna manera que estas discusiones se den. Y vinculado a esto, me parece que otro tema, sobre todo en América Latina, muy importante, porque aparece en el discurso de todas las empresas de medios cada vez que se intenta algún tipo de crítica sobre los contenidos, es empezar a discutir el derecho a la libertad de expresión vinculado al derecho a la no discriminación, que son, digamos, ningún derecho es absoluto. El derecho a la libertad de expresión, que lo valoramos enormemente desde quienes hacemos comunicación, también tiene límites, porque en nombre de ese derecho se vulneran otros, y ahí me parece que hay que empezar a tener una discusión un poco más profunda también en el ámbito de los organismos de derechos humanos, o sea, hasta dónde pueden las empresas seguir argumentando en nombre de la libertad de expresión que no se pueden sacar los avisos de oferta sexual, que no se puede dejar de cosificar a las mujeres. Estos son los argumentos cuando vos decís las mujeres están semidesnudas. No, pero esto es libertad de expresión. Estás publicando avisos de oferta sexual. No, es mi derecho a la libertad de expresión. Hay sobrados ejemplos en toda la región, incluso ustedes los tienen en España. Entonces ahí me parece que hay
hay un debate que a mí me gustaría como ver más, que apareciera más, ¿no? en esta confrontación de derechos, porque hay una perspectiva que yo comparto muy garantista en relación con el derecho a la libertad de expresión, que dice que, digamos, la manera de ampliar este derecho es ampliar las voces. En esta línea va nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, ampliemos las voces, pero nunca restringamos ninguna voz. Esta es una línea muy garantista. Y hay otras líneas que consideran que sí, quizás hay veces que esas voces son tan discriminatorias, tan agresivas y tan violentas que hay que pensar en algún tipo de restricción. Yo creo que ahí hay que empezar a debatir más profundamente, siempre en el marco de los derechos humanos. Sí, a mí me parece interesante este punto que estás levantando, Sandra, porque cuando hablamos de tecnologías, en el caso nuestro, que hemos estado trabajando muchísimo el tema de violencia contra las mujeres en Internet y el uso de las tecnologías, hay como la crítica, las mujeres quieren censurar Internet, ¿no? Y en realidad los cuestionamientos han sido a sitios donde, por ejemplo, toda esta cuestión de la pornovenganza, ¿no? Donde son sitios que fueron creados específicamente para que gente, en su mayoría hombres, manden fotos porque se pelearon, porque no quieren más a esa mujer, y yo, fotos íntimas que fueron compartidas en un momento de confianza y las ponen allá arriba para arruinarle la vida a la mujer que fue su amante, su pareja, incluso su esposa. Entonces, claro, te viene esa crítica, ¿no? Bueno, ustedes quieren censurar Internet. Bueno, la libertad de expresión hasta dónde, ¿no? Cuánto hay de agresividad muchas veces y de qué manera también se trabaja en esos temas, porque no es cuestión de censurar, yo creo que no está en nosotras querer censurar nada, pero sí decir, cuidado, porque de qué manera también, de esta manera estamos discriminando, estamos usando el lenguaje de odio, ¿no? Y lenguaje de odio contra las mujeres, que es algo que no es tenido en cuenta. Cuando hay lenguaje de odio racial, escribí algo contra, acá en este país, antisemita, te corre la policía, pero podés decir las mismas barbaridades contra una mujer y no te va a correr nadie. Entonces, ahí encontrás esa tensión, ¿no es cierto? Y creo que, bueno, hay mucho que trabajar y hay mucho que debatir, ¿no? Y mucho también de nosotros como sociedad, decir, bueno, hasta dónde estamos, hasta dónde queremos llegar. Y a veces me dirán, y bueno, pero eso es políticamente correcto. Y bueno, a lo mejor sí, tenemos que aceptar que hay cuestiones que tenemos que respetar porque son políticamente correctas y no pasarnos de allí, ¿no? Así que, pero es todo un debate que creo que tenemos que ver. Entramos ya los medios al respecto y la investigación que existe al respecto. A mí me parece muy interesante cómo han ido variando los discursos, ¿no? Lo que decía Sandra, me parece que es cierto que nosotros hemos visto incluso para el Día de la No Violencia contra las Mujeres, hay muchos programas de radio que incluso tienen sus varones conductores y qué sé yo, que toman el tema, no tienen ningún problema en tratarlo, en conversarlo, y que uno los ve con una mirada muy amplia en el sentido de la necesidad de no caer en ese tipo de agresiones, no caer en ese tipo de lenguaje. Yo me acuerdo de haberlo escuchado a Víctor Hugo más de una vez, que es un locutor muy importante en Argentina, Fernando Bravo, que es otro locutor grande, así de bastante edad, pero importante, que tienen opinión, que pueden ser influir, digamos, ¿no? Pero mismo también en los jóvenes, ¿no? En que el tema se debate y se trata. Yo creo que en ese sentido hay como un cambio en el discurso también a partir de la ley donde se habla de feminicidios. Creo que eso ha logrado, ¿no es cierto?, en muchos casos cambiar la mirada, o al menos el tratamiento de la información, ¿no? Como bien señalaba Sandra, ya solo algunos periódicos que nosotros denominamos pasquines, por ahí pueden hablar de un crimen pasional, pero yo creo que ya no cuadra en el lenguaje periodista medio hablar de esa manera, ¿no? Cuando hay crímenes contra las mujeres. Pero creo que, no obstante, hay muchas otras formas de violencia que a veces
tenemos que, sobre todo a veces nos pasa en algunos programas de televisión que son específicamente sexistas, o con algunos personajes que se dedican a eso, ¿no? Tenemos uno que es un cómico, ¿no? El macho argentino, o algo así, pero bueno, hay momentos en que realmente es de una agresividad ya extrema, ¿no? Que se podría cuestionar. Pero en el caso propio de Internet sabemos que es muy difícil, no hay límites, o sea que nosotros recibimos información de Argentina como de tantos otros países, pero sí ahí es necesario muchas veces también comenzar a pensar de qué manera esta violencia influye, por el hecho de que estamos constantemente conectados, influye en nosotros, en las generaciones más jóvenes que se están formando, ¿no? Yo creo que ahí hay todo un área también de estudio, de investigación y de educación, ¿no? Hasta dónde llegamos con esta cuestión de que, bueno, como es un espacio libre y donde puedo trabajar anónimamente y demás, me expreso y digo lo que quiero o hago lo que quiero, de qué manera también trabajamos. Yo creo que tiene que ver con toda una cuestión cultural, de educación y demás, y de informándonos para poder convivir también en Internet. Sí, a mí me parece que si bien es cierto estos cambios que venimos como comentando, hay que considerar, por lo menos en Argentina y yo creo que en otros países de la región debe ser igual, los medios nacionales de los medios locales, provinciales, porque cuando, por lo menos en Argentina, te corres un poco de la ciudad de Buenos Aires y de los medios nacionales y quizás incluso de los medios que son como más importantes en cada provincia, te encontrás con que hay tratamientos muy negativos, sigue habiendo en casos de violencia de género tratamientos muy negativos. O sea que, y vas a otros medios de la región y también pasa. Creo que esto tiene que ver también con qué medios están más expuestos y menos expuestos a las estrategias de incidencia que pueden venir desde la sociedad civil, los organismos internacionales, los mismos estados. En Argentina, en ese sentido, me parece que la creación de la Defensoría del Público, donde presentás denuncias vinculadas o a vulneración de los derechos de las mujeres, porque tenemos la figura de violencia mediática en nuestra ley, o vinculadas a discriminación de género, que también está presente en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la actuación de la Defensoría, yendo a dialogar con las partes, tanto la que denuncia como la denunciada, proponiendo capacitaciones. Además, el año pasado la Defensoría declaró en Argentina el año de lucha contra la violencia mediática y la discriminación de género, lo cual implicó una enorme cantidad de actividades en todo el país. Creo que esto va generando un contexto sustancialmente distinto. Y lo que me parece es que hoy, en Argentina por lo menos, la vulneración de derechos vinculados a género se está jugando mucho más en relación con diversidad que con las mujeres. O sea, creo que los derechos de las mujeres los medios van entendiendo, porque es una incidencia de muchos años, que los tienen que incorporar tarde o temprano, un poco más, un poco menos, y donde les está costando, y en Argentina en ese sentido es muy importante la ley de identidad de género. La ley de identidad de género es una ley que trajo conceptos que no llegamos a entender todavía como sociedad. La idea de que una persona puede tener la identidad de género que desee. Esto me parece que para muchas personas al frente de los medios de comunicación es un enorme desafío, pero no por nada en particular, sino los medios reflejan la sociedad en la que viven. Y como sociedad, creo que la ley de identidad de género es un desafío. Entonces me parece que hoy la vulneración de derechos y la discriminación y los vicios de cobertura más fuertes se están jugando ahí, en lo que tiene que ver con identidad de género, opción sexual, diversidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo decidí enfocar mi tesis al tema de la representación de la prostitución en los medios, porque bueno, llegó un momento que vi que había ya demasiado hecho sobre la representación de las mujeres en general, que no tenía sentido seguir por allá, que iba a hacer una investigación de la cual ya sabía los resultados. Y entonces pues lo que vi es que había un vacío
el análisis de cómo se representa el género cuando se interrelaciona con otras variables de discriminación. Y entonces de allá surgió pues, la idea de hacerlo sobre prostitución, porque se interrelaciona por la discriminación de género, con raza, con etnia, con clase social. Efectivamente, con todo. Se mezcla todo con el estilo y eso. Entonces, en mi opinión, eso es lo que queda, es una de las cuestiones que queda pendiente, ¿no? en el estado del arte. La investigación aquí en violencia de género y medios de comunicación, ¿cómo es? ¿Se hace mucho? Sí, yo no sé si me animaría a hablar de toda la investigación, porque siempre me da la sensación de que se nos escapan cosas, sobre todo muchas cosas que se producen y se generan en universidades quizás provinciales, no tenés como... En general nos conocemos quienes trabajamos estos temas y vas viendo la información que circula, pero no me animaría a ser como exhaustiva. Y yo vuelvo a lo anterior, me parece que hay todavía demasiado trabajo en el diagnóstico, que está muy bien, y es la línea de trabajo de los últimos 20 años. De Beijing para acá se decidió que los monitoreos y los observatorios iban a ser la herramienta feminista para hablar de las desigualdades. Pero me parece que ya está. O sea, hay un libro de Alda Facio que se llama Cuando el río... juega con la frase cuando el río suena o atrae, algo, ahora no me acuerdo exactamente el título, que ella dice esto: tenemos sobradamente probadas las desigualdades, no necesitamos más pruebas. El problema es que no nos escuchan, no que no la hayamos probado. El problema es que quienes nos tienen que escuchar porque toman las decisiones repartan el poder, decidan hacer un reparto más democrático del poder, y esto sabemos que nadie lo quiere hacer y que siempre corre sangre cuando se pide una democratización del poder. Sí, que se logra solo con lucha y movilización por parte de las mujeres, ¿no? Porque como ha pasado con los poderes del grupo, con esta lucha por la igualdad salarial también. Siempre tiene que haber un gran esfuerzo de las mujeres, de algunos hombres solidarios para poder llegar y lograr los objetivos. Sí, yo lo ampliaría, me parece que es un tema de la humanidad. Cualquier grupo subordinado que necesita, o sea, que se le reconozcan sus derechos, va a tener que dar una batalla. Y creo que en ese sentido las mujeres no somos distintas a otros grupos que digo, las personas indígenas vienen dando batalla en América Latina hace 500 años, o sea, podríamos seguir. Me parece que es un tema que tiene que ver con el poder sustancialmente, pero yo creo que ya habría que pasar a la instancia de sentarse y decir, bueno, esto es un tema de poder. Ya no es el tema de que les demostremos que somos un grupo subordinado. Esto es un tema claro de reparto de poder. Sí. Bien. Me gustaría entrar ahora en el tema y en relación con eso, con las agencias de información desde la perspectiva de género, que pues, en los últimos años han surgido varias, y bueno, quisiera saber vuestra valoración al respecto, cuál es su importancia, qué es lo que aporta, qué es lo que están consiguiendo. Creo que aportan nuevas miradas de la realidad, ¿no? Y yo creo que ahí está lo significativo y realmente lo relevante de estas agencias que han surgido, como veíamos con Sandra, desde el 2005 en adelante. Personalmente creo que desde allí hay muchísimo para construir, ¿no? Y como todo un camino que es necesario seguir. Perdón. No tengo para todo. Por favor. Que están recién como creciendo y afianzándose. Y que a los medios masivos en general les cuesta muchísimo incluir, ¿no? Yo creo que ahí está que por ahí lo podemos escribir. Pero a los medios masivos les cuesta mucho incluir las temáticas con perspectiva de género. Tienes una experiencia directa en agencias de información. Sí. A ver, yo vengo de los medios masivos. O sea, primero hice el paso de los medios masivos y después pasé a lo que
Dafne, que aportan una diversidad de miradas y que sería bárbaro, así como ustedes tienen en 3 regiones de España 3 agencias, nosotras también pudiéramos tener por lo menos 5 o 6 que reflejaran la diversidad, porque Argentina es un territorio sustancialmente diverso. Entonces, la verdad es que nosotras trabajamos desde Comunicar Igualdad con la perspectiva de Buenos Aires, muy centralista, con todo lo que es la información nacional a nuestra disposición, y si bien trabajamos realidades locales, la verdad es que no las trabajamos como la podrían trabajar gente que está en cada uno de sus lugares. Me parece también que, a ver, lo digo por mi experiencia y mirando también las experiencias de otras colegas, no creamos estas agencias porque era nuestro mayor deseo. Las creamos porque no teníamos espacio para temas de género en medios masivos. Cuando nosotras creamos Artemisa en el año 2005, yo por lo menos tenía 2 motivaciones así como muy importantes. Una era que cada sumario que presentaba en las redacciones donde trabajaba me quedaban 7 o 8 notas afuera de temas que me parecían relevantes y que no había espacio porque en las secciones de sociedad competía con educación, competía con salud para meter un tema de género. Entonces, siempre era poco lo que había. Y después sí, hay una autonomía en el trabajo que es muy distinta a un medio masivo y que me parece que también es atractiva. Pero yo personalmente creo que es interesante y hay que dar las batallas en todas las áreas de comunicación, y me parece que hay personas, hay periodistas que tienen más cuerpo para los medios masivos y otras para las agencias alternativas, y me parece que todos los proyectos son válidos, pero me gustaría sí que los medios masivos tuvieran más espacio para temas de género, ¿no? Digamos, en Argentina tenemos, creo que el único diario de toda la región que tiene 2 suplementos, uno sobre mujeres y otro sobre diversidad. En otras épocas hubo otros medios de la región que tenían suplementos de este estilo, ya creo que no queda ninguno. Y eso no está bueno. A mí me parece que sería bueno que estos suplementos estuvieran en otros diarios, que las áreas, todas las áreas, digamos, de trabajo profesional tuvieran perspectiva de género, no es solamente que en las áreas de sociedad aparecieran temas de género. Bueno, esto me parece que sería como lo deseable. Y después, por otra parte, me parece que una cuestión que también es importante señalar es que estas agencias son muy valoradas desde la investigación en comunicación y género, pero a la vez llevan un enorme esfuerzo. O sea, cada uno de estos proyectos tiene un gran trabajo militante detrás, porque hay poquísimos recursos para sostenerlos. Ese es un problema. Nosotras en Artemisa, digamos, cuando empezamos a trabajar en el año 2005, teníamos muchísimo apoyo fundamentalmente de todo el sistema de Naciones Unidas, y hoy ese apoyo es súper restringido, es decir, los apoyos económicos para estos proyectos son reducidísimos. Entonces es un trabajo que se hace con mucho esfuerzo militante, lo cual te da una pauta de que la gente se cansa y el proyecto deja de existir, lo cual no está bueno, porque además tenemos líneas políticas claras en Beijing que dicen que hay que apoyar económicamente este tipo de proyectos. Sin embargo, yo no conozco, por lo menos en Argentina, en la experiencia nuestra de 10 años de llevar adelante un proyecto periodístico de este tipo, que hayamos podido ir al Estado, a alguna oficina y pedir un apoyo específico por estar trabajando en un tema que debería ser apoyado con recursos oficiales. En algunas épocas tenemos recursos oficiales y en otras épocas no tenemos, pero no depende de una política pública destinada a sostener este tipo de proyectos, es más bien aleatorio. Entonces ahí me parece que, digamos, hay un tema para poner en discusión, ¿no? Que son proyectos que se sostienen con mucho voluntarismo. Sí, eso es cierto, y realmente, como decíamos al comienzo, los dineros son cada vez más escasos, ¿no?, de la cooperación internacional como para poder llevar adelante agencias de este tipo, y al mismo tiempo no es fácil vender la información como la venden los otros tipos de agencias, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema que yo creo que es importantísimo poder trabajar, y me parece muy interesante que puedan haber esta suerte de redes de apoyo mutuo entre organizaciones o
países, ¿no? Como para poder dar fuerza a este discurso de la necesidad de poder incluir perspectiva de género también en el tratamiento de la información. Y desde tu, bueno, Sandra, ¿qué observas? ¿Observas que habéis podido influir de alguna manera en los medios de comunicación masivos? Mira, nunca pudimos hacer un estudio, siempre fue un tema pendiente. Sí. Yo ya lo tenía desde Artemisa como tema pendiente, ver de qué manera, digamos, nuestras colegas y nuestros colegas que trabajaban en medios masivos y que podían llegar a trabajar estas temáticas, tomaban el trabajo nuestro como fuente. Yo entiendo que sí, y porque va llegando la información y sabes que sí, pero no podría hablar de una influencia directa, no me animaría a decir eso. Lo que sí me parece es que en una forma más indirecta, más amplia, más oblicua, todas estas experiencias sí fueron, acá y en otros países van influenciando en la necesidad de que el periodismo tenga perspectiva de género. Capaz que es más difícil decir si tus productos directamente influencian a quienes están en medios masivos, pero sí no tengo ninguna duda en que este tipo de experiencias, la existencia de estas experiencias, genera una conciencia, un consenso sobre la necesidad de que el periodismo tenga otras miradas. Entonces eso sí, va llegando un poco antes, un poco después a los medios. Primero aparece una agencia en el año 2005 en Argentina, 6 años después empiezas a tener posgrados. Es decir, me parece que se va generando como una base, ¿no? Como una base sobre la que después construís y después seguís construyendo y vas haciendo escalones. Hay una cuestión que estaba en el guión que es la formación en perspectiva de género. Se preguntaba aquí por los avances que lo habéis dicho, los posgrados, muy importantes. Sí, tenemos estos 3 posgrados y tenemos una universidad, que es la Universidad Nacional de Cuyo, que a partir de este año, del 2016, va a ser la primera universidad del país que va a tener una materia dentro de la currícula de grado sobre perspectiva de género dentro de la carrera de comunicación. No hay ninguna otra universidad en el país y hemos hecho esfuerzos. Yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, seguí participando después en la Universidad de Buenos Aires para tratar de incidir en las reformas, digamos, programáticas que hubo, y es muy difícil, y en general en las universidades te lo dicen, por eso están apareciendo estas iniciativas que son de posgrado. Pero no hay experiencia, salvo esta que te menciono, de tener obligatoria, porque optativa sí hay. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene seminarios optativos, la carrera de comunicación, vinculados a género, y digamos en otras universidades también. Pero en comunicación no tenemos en grado una materia obligatoria, salvo la Universidad de Cuyo. Vale, bien, porque también entonces esa es una, claramente. Esa es una, sí. Esa es una. Sí, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo se forman los periodistas con una perspectiva distinta, ¿no? Y si no lo tenés, a veces, de la carrera que ya, por lo menos, tengan conciencia de que eso existe, no se puede llegar mucho después. Pero además por la manera en que concebimos la comunicación al género, que es una mirada transversal sobre la realidad, lo mínimo que tendrías que tener es una materia. En verdad deberías tener una materia, 2 o 3 específicas, y después deberías tener transversalizada la perspectiva en esta carrera y en todas las demás. No hay otra manera de trabajar en una redacción, porque si no, si vos tenés una materia específica, van a salir personas de esas redacciones, probablemente como somos nosotras, que somos especialistas en género, que en algún momento trabajamos o seguimos trabajando en medios de comunicación. Entonces sos la especialista en género en ese medio. Y esta no es la idea. El objetivo es que quien hace política pueda mirar los hechos con perspectiva de género, sea varón, mujer, trans, quien sea. Quien hace cultura lo mismo, quien hace economía lo mismo, no que tengamos suplementos, no que tengamos personas especializadas, ¿no? Porque no somos especialistas en música, en teatro, en cine. Esto no es una parte de la vida, esto es la vida completa. Entonces ahí hay como, bueno, una dice vamos avanzando, mejor tener
mejor que haya una materia obligatoria en la currícula que no la haya, pero estamos lejísimos de la perspectiva de transversalización. Bien, y una última en la que os pedía una reflexión sobre el derecho a la comunicación en la agenda de debate en América Latina y qué papel juega ahí el derecho de las mujeres a la comunicación en América Latina, que creo que es una cuestión que apuntas en tu libro. Sí, que un poco atravesó, me parece, toda esta charla de hoy, ¿no? Para hacer síntesis. Sí, yo lo que te diría es que, a mí me parece que los debates que nuestra región estuvo teniendo estos últimos años en relación con las leyes de medios, que en cada país fueron distintos los debates, permitieron sacar a la luz todo lo que es la necesidad del derecho a la comunicación de toda la ciudadanía, no solo de las mujeres. Y el proceso en Argentina, que ella lo puede describir mucho mejor porque fue parte de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de cómo en ese proyecto de ley fue incluido el derecho a la comunicación de las mujeres y los esfuerzos que eso implicó, no solo en el proyecto, sino después en el proyecto del Ejecutivo, digamos, hasta que se aprobó. E incluso hoy tenemos una ley que tiene algunos artículos vinculados a perspectiva de género, pero no tiene transversalizada la perspectiva de género. Pero lo que quiero decir es que estos debates de nuestra región de los últimos años me parece que ayudan muchísimo a volver a hablar del derecho a la comunicación para toda la ciudadanía, y como venimos avanzando también muchísimo en los derechos de las mujeres, ahí entran también el movimiento de mujeres. En Brasil, por ejemplo, la semana pasada la presidenta anunció que no va a reformar la ley de medios, que era un proyecto que venía ya desde Ignacio Lula da Silva. Durante la gestión de Lula, eso está contado en el capítulo de Brasil del libro, se hizo una conferencia nacional de comunicación donde el proyecto que sale de esa conferencia para ser llevado al Parlamento incluía las voces de las mujeres y los colectivos de la diversidad. Eso no estaba en normas anteriores, en las normas que hoy tiene Brasil. Y eso no va a llegar nunca a la realidad cotidiana si no empiezan a aparecer estos debates vinculados a la comunicación, a la democratización de la comunicación, a la democratización de los recursos simbólicos. Entonces me parece que ahí en América Latina tuvimos estos últimos años un panorama alentador en relación con eso, que tuvo mejores y peores resultados, porque no todos los resultados fueron buenos y hay, digamos, en algunos países están siendo utilizadas las leyes de medios muy autoritariamente, ¿no? Pero me parece que este momento de debate de las comunicaciones es un momento óptimo para poner las voces de los colectivos habitualmente subordinados en el debate. Sí, creo que ahí en la ley de medios, por ejemplo, de Argentina, que se trabajó muchísimo con audiencias públicas en todo el país, creo que fue un proceso realmente muy interesante la discusión de la ley de medios en nuestro país. Y se logró plasmar en el texto, e incluso como parte de todo el texto de la ley, una cantidad de acuerdos de nivel internacional que tienen que ver con los temas de equidad de género, ¿no? Incluso algunos que en ese momento eran muy nuevos, provenientes de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Así que creo que en ese sentido, por ahí, como decimos siempre, tenemos unas leyes magníficas, bien escritas y con mucho contenido. La cuestión es cómo lo convertimos en política pública, ¿no? Cómo llega eso también a la práctica cotidiana. Y quizás ahora también con todo el ámbito de Internet tenemos en discusión ahora en este momento la reglamentación de la ley de Argentina digital, donde también tienen que entrar algunas otras cuestiones, ¿no? De ver qué está pasando con el desarrollo digital en nuestro país. Así que creo que son todos procesos que continúan y donde precisamos estar presentes en el movimiento de mujeres y con un discurso feminista y que esté allí pinchando y actuando. Así que, y creo que en este momento en nuestra región hay bastante libertad de expresión, diría yo. Salvo, bueno, tenemos en algunos países donde todavía hay bastante autoritarismo, pero podríamos decir que